Buen día para todos. En este video veremos el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales es el menor múltiplo común de todos los números que se están analizando, diferentes de 0. Se representa con las letras MCM. Podemos hallarlo de varias formas, dos de ellas son las siguientes. Primer método. Se realiza escribiendo los primeros múltiplos de cada número, hasta hallar el menor múltiplo diferente de 0, común a todos los números. Veamos. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los números 6 y 9 a través del primer método. Entonces, lo que propone este método es que vamos a sacar todos los múltiplos, o al menos los primeros múltiplos de cada número. Entonces, los múltiplos del número 6 tenemos, o los primeros múltiplos tenemos el 6, el 12, el 18, el 24, el 30, el 36, el 42, el 48, el 54, el 60, el 66, el 72. Vamos a dejar hasta ese punto y vamos a sacar también los múltiplos del número 9. Entonces, el conjunto de los múltiplos del número 9. Entonces, recordemos que los múltiplos son los resultados de las multiplicaciones con los números naturales del número 9 en este caso. Entonces tenemos el 9, el 18, el 27, el 36, el 45, el 54, 63, 72 y continúa. Entonces lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los que se repiten en los dos conjuntos o cuál es la intersección de esos dos conjuntos. Entonces tenemos que se repiten el número 18, el número 36, el número 54, el número 72, y lo que vamos a hacer entonces es expresarlo a manera de conjunto. Entonces es la intersección del conjunto de los múltiplos del 6 con los múltiplos del 9. Entonces son esos que acabamos de señalar. Entonces el 18, el 36, el 54, el 72. Entonces esto es lo que tenemos como los múltiplos comunes. Entonces el mínimo común múltiplo es el menor de esos múltiplos comunes. O sea que el mínimo común múltiplo de los números 6 y 9 es el número 18. Entonces este es el primer método para determinar el mínimo común múltiplo entre dos o más números, pero no lo recomiendo porque es un método que se hace muy largo, y sobre todo si vamos a hacerlo con más números. Si vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 3, 4, 5 números, se hace un proceso muy tedioso. Entonces se recomienda el segundo método, que es el que vamos a ver a continuación. Segundo método. Se realiza utilizando la descomposición en factores primos y multiplicando los factores comunes con su mayor exponente y los no comunes tomados una sola vez. Veamos. Aviso: para este segundo método
es necesario tener claro el tema de descomposición en factores primos. Si no es así, recomiendo que vean el video de este tema en este canal. Dejo el link en la descripción del video. Comencemos. Muy bien, aquí vamos a hacer el mismo ejercicio anterior, pero por el segundo método, que es un método mucho más fácil y más rápido. Entonces vamos a determinar el mínimo común múltiplo del número o de los números 9 y 6. Entonces, para esto tenemos que tener claro la parte o el tema de descomposición en factores primos. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Entonces tomamos los dos números y los vamos a descomponer simultáneamente en factores primos. Entonces, recordemos que para hacer una descomposición en factores primos teníamos a la mano los primeros números primos, como el número 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Y tomábamos el primer número primo y verificábamos si podía dividir exactamente el número. En este caso vamos a verificar que ese número, ese primer número primo, divida los dos o uno de los dos números que vamos a descomponer. Entonces podemos observar que el 6, como es un número par, sí se puede dividir por el número 2, pero el 9 no, porque el 9 es impar. Pero como hay al menos un número que se puede dividir por ese número, por el número 2, entonces efectuamos la división. Entonces mitad de 6 obtenemos 3. A 9 no lo podemos dividir en 2 exactamente, no es divisible por 2, entonces solamente se hace con el número 6. Ahora tenemos el número 3 y seguimos teniendo el número 9. Tenemos entonces 9, 3. Ninguno de los dos se puede dividir por 2. Entonces hasta ese punto podemos dividir los números por el número 2. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a verificar con el siguiente número primo, que en este caso es el 3. El 3 tiene tercera, obviamente, y el 9 también es divisible por 3. Entonces, en este caso, con el 3 podemos dividir los dos números. Entonces, tercera de 9 nos va a dar 3 y tercera de 3 nos va a dar 1. Como en este punto ya llegamos al número 1, ya no podemos avanzar más en esta columna, pero todavía tenemos una columna que no ha llegado al número 1, o sea que hay que continuar con el proceso. Entonces, como tenemos el número 3 y el número 3 es un número primo, sabemos que solamente se puede dividir por 3 y por sí mismo, o sea que se le puede sacar tercera. Entonces, tercera de 3, 1. Ya cuando llegamos al punto donde las dos columnas llegan al número 1, entonces hemos terminado parcialmente el procedimiento para determinar el mínimo común múltiplo de esos números. ¿Cómo se determina? Muy sencillo, multiplicando estos números de acá. Entonces, el mínimo común múltiplo de 9 y de 6 es igual a 2 por 3 por 3. O sea que es 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Observemos que fue el mismo resultado del ejercicio anterior. Y observen también que el procedimiento es muchísimo más corto y más rápido. Entonces ese es básicamente el procedimiento para determinar el mínimo común múltiplo. Es solo tener claro cómo se hace la descomposición en factores primos. Y básicamente el proceso consiste en eso, en hacer una descomposición en factores primos. Ahora veremos otro ejemplo de mínimo común múltiplo, pero esta vez va a ser con tres números. Entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los números
3, 8 y 15. Entonces va a ser similar al caso anterior. Vamos a colocar o vamos a tomar esos tres números y lo que vamos a hacer es hacer una descomposición en factores primos. Vamos entonces a tener a la mano los primeros números primos, que son el número 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar si alguno de estos números es divisible por el número 2, por el primer número primo. Es determinar si alguno de ellos o al menos uno de ellos es divisible por 2. Entonces podemos ver que el 3 no es divisible por 2, que es impar, el 15 no es divisible por 2, pero el 8 sí es divisible por 2. Entonces vamos a iniciar con ese número. Entonces mitad de 8 obtenemos 4. Luego verificamos si podemos seguir dividiendo por el número 2. Efectivamente tenemos 4, que es un número par, entonces volvemos y repetimos el proceso. Mitad de 4 obtenemos 2. Verificamos si se puede seguir dividiendo por 2 o descomponiendo en 2, y como es un número par, pues otra vez se hace la división. 2 dividido 2 obtenemos 1, o mitad de 2, 1. Ahora los números que vamos a tener es 3, 1 y 15. Como acá en esta columna ya tenemos el número 1, como ya llegamos al número 1, entonces en esta columna ya se termina, ya de ahí no continúa. Entonces quedan pendientes los números 3 y 15. Como ni 3 ni 15 son divisibles por 2, entonces vamos a verificar con el siguiente número primo, que en este caso es el 3. Miramos si los dos o al menos uno es divisible por el número 3. En este caso vemos que los dos, por criterio de divisibilidad, los dos son divisibles por 3. Entonces si sacamos tercera a 3 obtenemos 1, o 3 dividido 3 obtenemos 1, y si le sacamos tercera a 15 o 15 dividido 3 vamos a obtener 5. Observen que en este lado ya llegamos al número 1 y ya tenemos, digamos, dos columnas listas. Todavía tenemos pendiente esta. Llegamos al número 5. Como ya sabemos que es un número primo, pues solamente como divisor va a tener al 5 y al 1. Entonces lo único que se podría sacar ahí es quinta. Entonces quinta de 5, 1. Y la otra forma de verlo es 5 dividido 5. Muy bien, entonces hasta ese punto ya hemos llegado en todas las columnas hasta el número 1. Entonces ahí tenemos parcialmente resuelta la parte del mínimo común múltiplo de esos tres números. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo único que hay que hacer es multiplicar estos números resultantes y ahí vamos a obtener nuestro mínimo común múltiplo de esos tres números. Entonces el mínimo común múltiplo de 3, 8 y 15 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Y para este ejemplo eso nos da 120. Entonces el mínimo común múltiplo de los números 3, 8 y 15 es el número 120. Ya para finalizar con este tema vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a determinar el mínimo común múltiplo de los números 45, 18 y 7. Entonces lo mismo al caso anterior, vamos a hacer una descomposición en factores primos de los tres números. Entonces vamos a tener acá a la mano nuevamente los primeros números primos. Entonces tenemos 2, 3, 5, 7, 11. Bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar si alguno de estos tres números o los tres o dos de ellos es divisible por el número 2.
Recordemos que cuando decimos es divisible es si al efectuar la división de este número por este, el residuo sea 0. Entonces podemos verificar que el 45 y el 7 no son divisibles por el número 2, pero el 18 sí, por ser un número par. Entonces, como existe un número que es divisible por un número primo, entonces se inicia la descomposición, aunque sea con uno solo, no tienen que ser los tres simultáneamente. Entonces arrancamos con el número 18, entonces mitad de 18 tenemos 9. Recordemos que al hacer la descomposición verificamos nuevamente si se puede seguir dividiendo por ese mismo número. Observemos que ya nos queda 45, 9 y 7, que ninguno de esos números es par. Entonces hasta ahí, hasta ese punto, se puede dividir por 2 o descomponer por 2. Entonces ya lo que vamos a hacer es verificar con el siguiente número primo, siempre en orden. Ya vamos a verificar si son divisibles uno, dos de ellos o los tres por el número 3. Podemos ver que el 9 es divisible por 3 y que el 45 es divisible por 3, pero que el 7 no. Entonces, de todas maneras, se procede a hacer la división en esos dos casos. Entonces vamos a sacarle tercera a 45, o lo que es lo mismo, 45 dividido 3. Entonces obtenemos 15. Y le sacamos tercera al número 9, entonces obtenemos 3. Entonces volvemos a mirar si el 3 divide de manera exacta o si estos números son divisibles por el número 3. Entonces observemos que el 15 y el 3 también tienen tercera, o sea que vuelve y se divide por el número 3. Entonces 15 dividido 3 o tercera de 15, que es lo mismo, tenemos aquí 5, y tercera de 3 obtenemos 1. Entonces en la columna de la mitad del número 18 ya llegamos hasta el número 1, o sea que hasta ahí llega esta parte, pero todavía tenemos pendientes los otros dos números o las otras dos columnas. Nos queda 5 y nos queda 7, pero observemos que 5 y 7 son números primos, por lo tanto solamente se pueden dividir por ellos mismos y por el 1. Entonces, como lo tenemos que hacer en orden, vamos a sacar primero quinta, entonces quinta de 5, 1, y ya con eso tenemos lista la primera columna y nos queda pendiente la última, la del 7, entonces sacamos séptima de 7, 1, y a ese punto ya hemos terminado parcialmente nuestra descomposición en factores primos y por ende el mínimo común múltiple. Entonces, para determinar ya finalmente el mínimo común múltiple de los números 45, 18 y 7, multiplicamos todo este resultado de acá, cada uno de esos dígitos. Entonces 2 por 3 por 3 por 5 y por 7, lo que nos da finalmente 630. Entonces 630 es el mínimo común múltiplo de 45, 18 y 7. Entonces hasta aquí este ejercicio. Muchas gracias por ver este video, espero sea de mucha ayuda para ustedes. Regálenme un me gusta para apoyar el canal si les gustó, si les sirvió. Suscríbanse si no lo han hecho y recuerden que estamos en Facebook como Electricidad y Matemáticas. Recuerden al momento de suscribirse darle en la campanita para que así no se pierdan ninguno de los videos de este canal. Hasta la próxima.